afectó o que intentan darle un poco de luz a esta pregunta que nos hacemos respecto de si afecta o no la imagen del presidente de la Nación lo que ocurrió con el escándalo cripto. Está Paola Suban en línea de Suban Córdoba, es analista política. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿qué es lo que arrojan los números? Mira, como primer dato llamativo o no, depende de cuál sea la postura que tengamos con respecto a este tema, ¿no? Como primer dato decía, casi el 99% de la ciudadanía está al tanto de lo que ocurrió con el escándalo de las criptomonedas. Uh-huh. Eh, y decía llamativo porque en principio se pensó que esto podía circunscribirse a un tema de redes o muy de nicho de un sistema financiero que está muy atento a estos movimientos de las criptomonedas. Y la realidad es que este escándalo logró traspasar la agenda pública y claramente, además porque los medios se han hecho eco de los medios tradicionales, me refiero más allá de las redes sociales, se han hecho eco de este tema y entonces la ciudadanía dice que está muy informada sobre esta cuestión, ¿no? Claro. A ver, me decían 9 de cada 10 argentinos están interiorizados del tema. ¿Y cuál es la evaluación que hacen? ¿Esto incide directamente sobre la gestión? ¿Es que en realidad no tienen del todo confianza en los argumentos del gobierno respecto y se circunscribe solamente al tema en cuestión? Mira, el tema de las criptomonedas puede no ser un tema accesible al común de los ciudadanos. No todos sabemos qué es una criptomoneda, qué es un token, qué es Solana, qué son las plataformas digitales, etcétera. Pero sí ha calado muy hondo el concepto de estafa, un concepto que todo el mundo entiende y que todo el mundo ha interpretado en este caso. Uh-huh. A mí me parece que es una de las principales crisis que ha atravesado el gobierno nacional. En comunicación política siempre decimos que los gobiernos son crisis propensos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la excepcionalidad es la no crisis. Claro. Pero el gobierno ha atravesado distintas crisis o microcrisis, como ha sido el tema de las universidades, o de los jubilados, o de los alimentos. En esta ocasión, creo que la crisis puede profundizarse, sobre todo porque ha ido a pegar en la línea de flotación del presidente en sus condiciones personales. Es A decir, ver. un presidente que permanentemente esgrime su capacidad para la economía, sus conocimientos, Sí. que tiene una cercanía muy finita con el mundo de lo digital, con las redes sociales, con las juventudes, con el lenguaje que se maneja en los entornos virtuales, y un presidente además que vino a desterrar la corrupción en el Estado, etcétera. Entonces, todos esos conceptos juntos dentro de un anclaje como es el concepto de estafa, Uh-huh. creo que le pega muy directamente en sus condiciones personales. Las Uh-huh. crisis en general se producen cuando se ven afectados valores socialmente compartidos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y me parece que en este caso, como el presidente representa esos valores que estaba comentando recién, Uh-huh. bueno, esta crisis le pega mucho más fuerte que las crisis anteriores, es más masiva, digamos. Claro, ahora digo, hay una ponderación, aunque no esté expreso en los trabajos, pero me daba la sensación, porque entiendo que los trabajos que están hechos, la mayoría muestran un poco esto, que la gente hoy pondera, es un valor tan importante el tema de la estabilidad en la Argentina, que muchas veces no tuvimos, eh, que
no pega de lleno en la mirada todavía, que lo vamos a terminar sabiendo, porque esto va a seguir teniendo coletazos, la justicia de Estados Unidos sigue investigando sobre el tema, con lo cual no es algo que se termina acá. Pero digo, pareciera que la ponderación sobre la baja de la inflación es tan alta que es, bueno, la verdad mucho no creo en esto es raro, acá no está del todo explicado, acá algo pasó, pero no tenemos inflación. Es muy atinado lo que mencionas, porque creo que va por ese lado. Mm. Hay un concepto de un sociólogo español que habla de ciudadanía stand-by, que tiene que ver con, más allá de que creemos que esto ha sido una estafa y que el presidente ha participado de esa estafa, bueno, ponemos en stand-by ciertas y determinadas cuestiones o principios o valores para priorizar otras. En Ujú. este caso, la prioridad claramente es la baja de la inflación y la estabilidad económica. Yo creo que eso sigue siendo un valor que la ciudadanía está sosteniendo en torno a la imagen del presidente Milei. Claro. Hay que decir que este escándalo, si bien, y como vos bien apuntás, es un escándalo, le llamamos de sombra alargada, porque no se cancela o no se canceló con la entrevista que dio el presidente el lunes, en la que pretendió dar una explicación de lo que había ocurrido. Si bien este escándalo va a continuar, bueno, evidentemente no ha pegado de manera, no ha producido una caída abrupta Sí, en la imagen de Milei. Cayó claro. algunos puntos, sí, 3, 4 puntos, pero no ha sido un desplome absoluto, por eso creo que lo que vos decís es muy atinado, ¿no? La ciudadanía sigue sosteniendo una expectativa de una mejora económica Sí, y va poniendo en otra cajita las otras cuestiones que, dicho sea de paso, se van a activar en el momento en el que el gobierno del presidente Milei tenga algún otro traspié, claro. sobre todo vinculado con la cuestión económica, ¿no? ¿Cómo sí que este es el momento más difícil o el escollo? Porque digo, creo que los rojos más importantes del gobierno, al principio cuando llegó el tema de la educación pública, después fue el tema de los jubilados en el Congreso, este sería no sé, la piedra más importante que tiene por saltar. En términos de opinión pública, sí. Yo creo que, de hecho, lo hemos preguntado, ¿no? Preguntamos si el CryptoGate es la mayor crisis eh, de Milei desde que asumió y el 67% nos dijo que sí, que Ujú, estaba de acuerdo. ujú, ujú. Con lo cual creo que sí, que la ciudadanía lo identifica como uno de los principales problemas y escollos que tiene el presidente en su gobernabilidad. Claro, claro. Bien, Paola, y te voy a preguntar también por la oposición. No sé si está evaluado, si hay algún cambio en la mirada de la sociedad hacia la oposición con esto, si esto termina de jugar a favor de la oposición porque la sociedad se pone más benévola. Bueno, al final creímos en Milei, pero resulta, criticaban al kirchnerismo, porque fue un poco esta justificación que hizo el gobierno o esta explicación, inclusive en la entrevista del propio presidente, creo que en la entrevista hay un 70% cuando se habla del tema y demás, bueno, pero el kirchnerismo, bueno, pero Cristina fue la real estafadora, bueno, pero eso en la gente cómo cae. Yo no sé si el trabajo de ustedes está hecho antes de la nota, después de la nota. Está hecho después de la nota. Inmediatamente que terminamos de ver la entrevista, dijimos, bueno, hay que salir a medir esto. Con respecto al tema de la oposición, mira, creo que es una oportunidad para la oposición, porque dentro del trabajo lo que preguntamos era si hay que controlar más lo que hace el presidente en el gobierno, en el país, y el 70% nos dijo que el presidente debe ser controlado, Ujú. ¿no? Y este es un mensaje claro de la ciudadanía para la oposición. Hay un 30% de un núcleo duro, aquel 30% de la primera vuelta de Milei,
que sigue sosteniendo, apoyando y creyendo irrestrictamente en lo que hace Milei, pero hay un 70% que no. El problema que tiene la oposición es que está tan fragmentada, tan rota, que no tiene una representación política clara y eso de alguna manera se traduce en una ventaja, si se quiere, para el oficialismo. Bien. Paula Suban, directora de Suban Córdoba, gracias por este contacto. No, gracias a vos, un saludo. Adiós, hasta Gracias. luego.